¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo y desde qué hora nos estén viendo. Me presento, mi nombre es Carlos Isaac Rivas Vela, licenciado en Gastronomía por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. Tengo una maestría en Ciencias de los Alimentos por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y estoy actualmente estudiando un doctorado en la misma universidad con un enfoque en sustentabilidad y sobre insectos comestibles. El día de hoy les traigo una presentación muy bonita, bastante diferente de lo que verán en todo el congreso. Vaya, pues me salgo un poco del rubro o del punto focal sobre la gastronomía, ¿no? Fuera de las técnicas, fuera de un platillo en específico, fuera de un concepto de alimentación como tal, y abordo un tema un poco más, para mí, vaya, de importancia, dada la investigación que estoy encaminando en este momento en mi vida, sobre la biodiversidad y el impacto en el ecosistema, en nuestra salud. Y con esto, no quiero decir que la gastronomía no esté inmersa en este mundo, ¿no? Es una gran herramienta, es un concepto que muy poca gente empieza a descubrir, empieza a trabajar, empieza a darse cuenta que el futuro o la forma de conservación de muchas cosas está en nuestra forma de alimentación, y es donde justamente entramos los gastrónomos como un pilar para la construcción de este futuro. Entonces, mi presentación lleva como título Biodiversidad, Gastronomía y Salud. Ahora bien, me preguntarán cómo se hila todo esto, cómo eh, tiene relación todo esto, ¿no? Y creo que tiene más relación de la que podemos imaginar, ¿no? Veremos el impacto y la importancia de una alimentación diversa y consciente, es decir, el hacer consciente todas nuestras decisiones alrededor de nuestra alimentación, el cómo impacta no solamente nuestra alimentación en nutrición propia, sino, digamos, en la nutrición o en el bienestar de un ecosistema que nos rodea. Primeramente, comenzar hablando sobre algunas de las problemáticas que han generado múltiples retos, múltiples adversidades, vaya, para parte de la sociedad y para parte del mundo. Por una primera instancia, la globalización, que ha sido, si bien una de las herramientas o un avance tecnológico bastante efectivo y bastante beneficioso también para nosotros, pues nos pone a disposición la información de muchas culturas, nos pone recetas, vaya, de la India, nos pone recetas de China, la cultura. También ha conllevado a una serie de problemáticas como en nuestra forma de alimentación. Es decir, que los avances en cuanto a la forma de alimentación de otros países como Estados Unidos, con una fast food sin ningún tipo de nutrimento, con una fast food sin ningún tipo de conciencia alimentaria, pues ha afectado a todo el mundo. Y en este caso hablo quizás desde una perspectiva de México, pero es una perspectiva que también otros países ven, que con parte de la globalización la cantidad de alimentos ultraprocesados también llega a todas partes del mundo, y que esto afecta directamente a la forma de cómo nos alimentamos, ¿no? Y con esto llego al segundo punto, a los estilos de vida urbanos, ¿no? También en la forma de crecimiento por parte de la globalización, la industrialización, el foco económico hacia dónde va, pues promueve el movimiento de las comunidades rurales hacia comunidades urbanas y la forma de los estilos de vida urbanos. Hoy, estando en medio de una pandemia, tenemos mayor tiempo de ser sedentarios cuando normalmente ya somos bastante sedentarios. Entonces, una menor actividad física, una mala alimentación, alimentos ultraprocesados o listos para comer, muchas veces todo este grupo de parámetros o de características con los cuales estamos inmersos, pues afecta también nuestra nutrición, ¿no? Y con ello, la generación de enfermedades no transmisibles, entendiendo como enfermedades no transmisibles a enfermedades como el cáncer, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes o la hipertensión, que son características que afectan a gran parte de la población a nivel mundial, pues quizá principalmente en países desarrollados, pero que las dos características tanto de desnutrición, malnutrición u obesidad podrían estar conviviendo en un mismo entorno social. Por solo dar algunos datos, el 17% de la población mundial ha sufrido, padece o padecerá, con según los estimados de la ONU del 2019,
alguna forma de malnutrición, teniendo dos escenarios. Por un lado tenemos el escenario en donde los alimentos no están disponibles, son escasos o una calidad pésima, que son principalmente en aquellos países como países africanos o algunas zonas asiáticas, en donde predomina una desnutrición, la anemia o la emanciación, es decir, la pérdida involuntaria de peso, lo que conlleva justamente a miles de muertes, a miles de padecimientos, que son el foco quizá de muchas estrategias para la alimentación a nivel mundial y pues hoy. Y por otro lado tenemos aquella, quizá es a la que estemos más visibles, ¿no? Es a lo que más rápido podríamos llegar a ver, a aquella donde los alimentos, si bien están disponibles en altas cantidades, pues son alimentos de alto valor calórico, es decir, una gran cantidad de calorías en una pequeña proporción de alimento y que son de bajo costo. Son aquellos productos como, el, como la comida chatarra, como los ultraprocesados, que son principalmente carbohidratos o azúcares principalmente, lo que conlleva a la aparición de enfermedades como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares o la hipertensión. Por solo dar un dato, es que 1 de cada 8 adultos en todo el mundo pues padece obesidad. Entonces ya nos imaginaremos cuántas personas en todo el mundo pues padecen de este tipo de padecimientos, y que de este 17% de la población mundial, pues 821 millones presentan un grado de desnutrición. Es decir, es una gran cantidad, y todo ello ha sido conllevado justamente por los aspectos que antes mencioné. Ahora bien, si bien el panorama parece un poco desalentador, parece un poco imposible de mejorar o de reducir, pues no es así. Creo que han sido varios los grupos de investigación y de organizaciones que han propuesto distintas estrategias para poder contrarrestar esos problemas y poder entender poder establecer una alimentación un poco más sana, poder establecer una educación que llegue a todo el mundo y que con esto también llegue la salud hacia ellos. Por un lado, tenemos los objetivos al desarrollo sustentable propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, que para 2030 se plantea distintos objetivos para poder mejorar la calidad de vida de la sociedad a nivel mundial, pero también en pro de un mundo más sustentable. Tenemos grupos de investigación que promueven un mayor consumo de proteínas de origen animal, o que las dietas estén principalmente basadas en vegetales. Y esto no quiere decir que tengamos que renunciar a aquellos productos de origen animal, sino que reducir las proporciones y tener un mayor balance hacia los vegetales, la inclusión de los insectos a las dietas, es decir, son muchas las características que se han vuelto relevantes de la producción o de la inserción de los insectos a nuestras dietas, por lo que también han sido una propuesta bastante fuerte para reducir el escenario. Sistemas agrícolas más eficientes, es decir, como la agroecología, el poder aprovechar al máximo el uso de la tierra, aprovechar los nutrientes o aprovechar justamente los subproductos que se generen también de esas actividades para poder crear un ciclo de autosuficiencia también en el campo. Y la educación, claramente todo no se va a lograr sin una educación adecuada, sin información adecuada hacia todas las personas que estén dentro de este marco social, vaya, denominado como población mundial. Y por un lado tenemos como gastronomía y salud las características que promueven una mala alimentación, una mala nutrición o el promover, vaya, la presencia de enfermedades no transmisibles, pues es que hay una baja variedad de platillos. Es decir, son platillos repetitivos, son platillos o alimentos que se repiten en toda la semana, en todo el mes o en todo el año, lo que produce un sistema o un sistema de recompensa que se basa en lo mismo, como si se tratase de una droga, que si bien podría ser difícil de afrontar, pues no es una cuestión imposible, ¿no? Al final, estas dietas están principalmente basadas en el alto consumo de carbohidratos simples y ultraprocesados,
y no existe un uso o un conocimiento de la temporalidad de alimentos. Es decir, al no tener un acercamiento hacia las frutas, hacia los vegetales, hacia el campo, hacia el tener esta desconexión, vaya, hacia no, hasta la forma de producción de los alimentos, lo que produce es un sesgo donde no sabemos muchas veces o no se sabe muchas veces que existen productos de temporada, que existen cosas o productos que vienen desde muy lejos y que no están disponibles de manera local. Entonces, este desbalance o esta ruptura, vaya, con el conocimiento de la forma de producción, también afecta tanto nuestra forma de consumo y las dietas que tenemos y la forma en la que se producen, es decir, el impacto ambiental que tiene la forma en la que consumimos los mismos alimentos. Por otro lado, una alimentación o tener una gastronomía o un conocimiento gastronómico sano, pues conlleva un mayor uso de productos locales o regionales mediante técnicas culinarias aplicadas, parte de la responsabilidad de los gastrónomos o procesadores de los alimentos en el fomento de estas características, es decir, en la promoción de del uso, vaya, de estas herramientas que tenemos a la mano, que muchas veces dejamos de un lado o queremos agarrar quizá las características gastronómicas de otras culturas, es decir, el uso de ingredientes ajenas a nuestra gastronomía, pero que no con ello quiere decir que esté mal, sino que conlleva también al entender que tenemos que consumir en mayor medida lo que tenemos cerca, la cultura que tenemos cerca y que quizá podamos también tener el acceso a otras culturas o el acceso a consumir productos de otras culturas y que no va a estar peleado justamente por ello. Y por último, el aprovechamiento de otras fuentes alimentarias locales, es decir, salirnos quizá de que solo existe una especie o un tipo de aguacate, que solo existe una especie o tipo de tomate o de brócoli o de lechuga, sino ver la gran diversidad que podemos tener a la mano y que muchas veces dejamos de un lado por no querer arriesgarnos quizá un poco a probar cosas nuevas. Y hablando de sobrediversidad, pues encontramos, en este caso hablaré principalmente de México, pues es del país en el que actualmente vivo, el cual tiene un sinfín, puedo decir, de variedades vegetales que no son aprovechadas, que dejamos de lado y que cuando nos acercamos quizá a algunos mercados, cuando nos acercamos quizá a algunas comunidades, podemos ver la vasta riqueza que estos pueden tener, el conocer alimentos de temporada, el tener este conocimiento resulta importante porque cuando un alimento no es de temporada, cuando un producto vegetal o fruta no es de temporada, pues conlleva también al movimiento desde otras zonas geográficas para tener acceso a esto, es decir, un mayor gasto de combustible, de refrigerantes, de el uso de mano. Entonces son muchas características que, si bien nosotros no percibimos a la hora de tomar el producto, suceden, querramos o no, suceden y que por ello es importante tener este conocimiento justamente de los alimentos de temporada. El uso de insectos, México en este caso es el país con la mayor cantidad de especies de insectos comestibles, con alrededor de 500 y que quizá como mexicanos conocemos solo algunos y si somos de otros países, pues quizá tengamos acceso a otros, ¿no? Entonces el entender también sobre este mismo, qué insectos son locales, qué insectos son endémicos de una región y poder aprovecharlos de esta forma. Y por último, los platillos regionales y la adaptación de otros platillos de otras culturas, es decir, el ver la gran cantidad de platillos regionales que podemos tener en una pequeña zona geográfica como Yucatán, como Chiapas, como Oaxaca, y que inclusive pareciera que otros estados como Chihuahua, como Nayarit, no tengan tanta vasta tradición, pero sí la tienen, pero se deja de lado muchas veces por ver a otras regiones y que con esto conlleva también el fomentar en la investigación gastronómica, ¿no? Como gastrónomos tenemos esa responsabilidad de buscar, de entender, de profundizar en el conocimiento y no únicamente a cocinar. Por otro lado, la adaptación de otros platillos, es decir, tener las herramientas suficientes para poder adaptar algunos productos que tengamos disponibles y quizá darles otra visión, quizá darles otra perspectiva basadas en técnicas culinarias de otros países para poder fomentar quizá el consumo de uno u otros ingredientes. Y que no con esto quiero decir que México sea el único país que tiene esas características, ¿no? España tiene lo suyo con cada una de sus regiones, Estados Unidos tiene lo suyo con cada una de sus regiones
de plantación. Creo que también son países muy ricos con la mezcla de culturas. Quizá pareciera que México y España son países de una tradición milenaria, pero Estados Unidos, con la gran cantidad de culturas mezclándose, con la gran cantidad de personas de otros países llegando a vivir a este país, han fomentado también esta mezcla, han fomentado también la introducción de distintas técnicas y de distintos platillos e ingredientes que han encontrado un nicho de ser plantados, vaya, en algunas de las regiones, y que la forma más fácil donde podemos encontrar estas características de diversidad, pues está en los mercados y principalmente en los mercados alternativos. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué alternativos? ¿Por qué no decir solamente un mercado? Si bien eh, todos tenemos el conocimiento sobre un mercado, sobre la idea común, vaya, de decir que en un mercado conoces la cultura de una región, que en un mercado conoces los platillos o ingredientes de una región, muchas veces lo que ha conllevado a la repetición de una dieta, a la repetición de unos platillos o a un consumo repetitivo de un ingrediente, pues ha reducido el catálogo, vaya, o la de disposición que también tengan los mismos mercados hacia los clientes. Esto pues ha sido con el tiempo, no ha sido de la noche a la mañana, pero al no ser consumidos o al no ser vendidos algunos productos, pues quizá empiezan a dejar de presentarse y que con ello el acceso a estos productos, pues muchas veces no los podemos encontrar en mercados. En un mercado podemos encontrar sin cultura, sin ingredientes, pues encontramos los más populares, encontramos los más representativos de una región, pero no con ello quiero decir que encontramos todos. Y donde vamos a encontrar realmente estas características que buscamos y con las que estoy dando mucho hincapié es en aquellos mercados denominados como alternativos, o en este caso para Estados Unidos en los mercados de productores, donde justamente encontramos una diversidad amplia de una sola especie de vegetal, desde distintos tipos de zanahorias, de distintos tipos de lechugas, de distintos tipos de rábanos, pero que también podemos encontrar productos más locales, productos donde el productor llega a vender su producto, donde el productor viene desde su casa, desde su pueblo, desde su propia región, a poder tener una oportunidad de venta de ese producto y nosotros tener la oportunidad de encontrarnos y toparnos con este producto que quizá podamos decir que es un producto artesanal, pero es un producto bastante local, es un producto bastante fresco y con una mayor cultura que muchas veces dejamos de lado si no visitamos este tipo de lugares. Encontramos también algunas preparaciones que salen fuera de lo común con el uso de ingredientes presentes también en estos mercados y que con ello conlleva también al poder percibir que todos los platillos, todos los ingredientes pueden tener distintas presentaciones, pueden tener distintos sabores y que muchas veces dejamos de lado por utilizar solo uno. Solo por mencionar rápidamente un ejemplo rápido sobre esto, pues podríamos hablar sobre el aguacate, ¿no? Creo que todos conocemos el aguacate hass que llega a todos lados del mundo, pero en México al menos tenemos muchísimas variedades de aguacate que muchas veces dejamos de lado y cada uno con una propia característica, con un propio perfil que si no nos acercamos, que si no llegamos a estos puntos focales con esta cultura, con esta tradición, con esta forma de producción, pues muy difícilmente podamos tener acceso a estos también en un supermercado o en un mercado tradicional. Se denomina alternativo principalmente porque se rige bajo 5 aspectos donde el impacto social, ecológico, político, cultural y económico conviven. Es decir, todos los productores, tanto productores como consumidores, pues tienen una participación en cada una de estas 5 cuestiones y donde en cuanto a lo que estoy presentando, en cuanto a lo que se pretende dar en esta presentación, que es biodiversidad, salud y gastronomía, pues encontramos en ellos, ¿no? Encontramos la biodiversidad de distintas especies vegetales o de frutas o de productos. Encontramos también a la salud, es decir, productos frescos, productos más nutritivos, productos que no conllevan un ultraprocesamiento, que no llevan muchas veces un procesamiento, sino que es lo mínimo que se puede tener o que hacer para obtener el producto. Y pues, la gastronomía como un ente técnico o cultural donde podemos encontrar distintas características de una cultura o de una
aquí mismo. Entonces, creo que es una oportunidad cuando tengan, después claramente de la pandemia, que tengan la oportunidad también de acercarse a estos lugares donde el apoyo económico, donde se requiere, pues va directamente hacia la gente, ¿no? Creo que es justamente el quitar de lado a los intermediarios, quitar de lado a las grandes distancias que muchas veces separan al productor del consumidor y poder entablar una conversación más cercana con ellos, entablar este flujo de información o de conocimientos que muchas veces puede conllevar a nosotros como gastrónomos a una gran cantidad de oportunidades para tener un proveedor de un producto en específico, para tener una oportunidad, digamos, si queremos de negocio, para tener una oportunidad también de entablar una relación directa con los productores y poder entablar también una relación directa con el entorno con el cual muchas veces estamos totalmente fracturados. Y con ello, quiero hablar justamente sobre los vacíos informacionales de la cadena de producción. Muchas veces sobre la cadena de producción que estamos viendo ahora mismo, desconocemos, vaya, de las fases o de las cuestiones que aparecen en cada uno de los puntos, porque no tenemos la información suficiente, porque quizás muchas veces estamos tan desconectados que lo único que sabemos de nuestros productos es que está en un aparador con luz y quizá con aire acondicionado. Entonces es sacarse de esta comunidad. Eso sí, quiero hacer hincapié en que hay que renunciar a ciertas comunidades para poder promover un desarrollo más sustentable, para poder promover una dieta más sana, para poder promover una economía más sana también para los productores, para que todos tengamos un ganar-ganar. Y en este caso, durante el proceso de la producción, procesamiento y distribución de alimentos, eh, hay una alta cantidad de pérdida de alimentos. Es decir, se estima que de un 100% de productos producidos, vayas, en el campo, se pierde un tercio, es decir, se pierde un 33% del 100% de la producción de cualquier lado. Es un estimado, si bien estándar o regular, vaya, en todas las zonas del planeta, en algunas quizá un poquito menos, quizá en otras más, pero es un hecho de que se pierde un tercio de cada uno de los alimentos y con esto podríamos solucionar gran parte de las problemáticas asociadas a la alimentación en algunas zonas de nuestro país inclusive o de distintas zonas del mundo. Y con ello es dar conciencia de la gran cantidad de alimentos que no se está aprovechando, que no se están consumiendo y que aún así se siguen dando gastos en el uso de agua, en el uso de nutrientes, en el uso de campos que no son realmente aprovechados. Por otro lado, los costos y la temporalidad de alimentos, pues también tienen un impacto justamente que muchas veces estamos desconectados y que a veces nos quejamos por el precio de un producto que sube, por un producto que quizás en algunas temporadas del año encontramos mucho más barato, pero cuando sube nos molestamos y es justamente el desconocer el impacto que tiene el costo y la temporalidad de los alimentos. El costo sube si son productos que tienen que ser importados, si son productos que tienen que ser traídos desde regiones más lejanas y que si conocemos o tenemos acceso a los mercados o a las otras especies de distintas, a las otras especies de un mismo producto, pues podríamos encontrar alternativas para el costo o el gasto que podamos tener en estos mismos y tener también inclusive un acercamiento a un producto totalmente nuevo, a un producto que podría ser nuestro próximo favorito o un producto con el cual podríamos crear un platillo nuevo. Y por otro lado, pues el origen y el manejo de los alimentos. Con esto mismo, quiero decir que existe un vacío de información sobre cómo se producen nuestros alimentos, sobre cómo se procesan o cómo se distribuyen. Si se producen de manera sustentable, si se producen con aguas negras, si se producen con agua limpia, bajo qué procesos, cómo es el sistema de post cosecha, cómo se procesa, se usan agroquímicos, no se usan, es peligroso, no es peligroso, y con ello queda un vacío que muchas veces permite un término bastante utilizado últimamente como la infodemia, es decir, la gran bomba de información que muchas veces al no tener una percepción o un conocimiento útil o eficiente del procesamiento de nuestros productos, pues caemos quizá en muchas cosas y damos por verdaderas cuando no son realmente así. Y es por ello que la revalorización para
un cambio positivo de nuestra cadena total de alimentos y principalmente del campo, es una de las claves para poder fomentar desde una biodiversidad o un sistema de producción más sustentable, como también para una forma de alimentación más sana. Es decir, el minimizar la cantidad de productos ultraprocesados, quizá focalizar un poco nuestras mentes hacia el encontrar productos nuevos, el probar nuevas experiencias que estén basadas principalmente en productos locales, en productos que sean lo más conscientemente producidos y que con esto pueda llevar no solamente a un cambio en la forma de producción, sino que también un cambio en la forma de nuestra propia alimentación. La gastronomía como medio consciente se basa en que con distintas técnicas, con la gran cantidad de platillos tradicionales o no tradicionales, las distintas culturas y visiones y las características de un cocinero, como la adaptación de estos tres parámetros principales hacia los ingredientes nuevos, hacia los ingredientes que nunca hemos cocinado, hacia los ingredientes con los cuales nunca hemos tenido un acercamiento, pues puedan ser totalmente adaptables a nuestra dieta, que puedan ser presentados de formas ricas, que puedan ser presentados de formas que a todos nos apetezca y que no con ello tengamos que renunciar a la presentación quizá de unas papas fritas, de una pizza, de una hamburguesa, y que también podemos conllevarlo con una dieta más local, con productos más locales, con platillos, vaya, en este caso podríamos hablar sobre la forma de algunas enchiladas, la forma de algunos platillos que podrían ser, si bien muy tradicionales, pues la inserción de ingredientes con los cuales no estén hechos muchas veces, pero respetando la técnica inerte o inherente, vaya, del mismo platillo, pues puede ser totalmente adaptable, ¿no? Entendiendo la técnica como un proceso pulido, como un proceso donde se entiende cada uno de los parámetros que fomentan o que crean a un platillo para poder darle esta identidad con la cual muchas veces nosotros defendemos a capa y espada. Y con ello fomentar justamente una nutrición sana, la sustentabilidad de nuestros alimentos, una experiencia organoléptica excelente y una trascendencia también en la forma de nuestros consumos y que no tengamos que renunciar a muchas cosas para poder tener acceso a los productos con los cuales familiarmente estamos habituados, pero tener también una trascendencia sobre la forma en la cual podemos consumir sus alimentos de forma más sana y convivir, vaya, con parte de la información que gracias a la globalización también nos llega a nosotros. El gastrónomo como eje de cambio, en este caso pongo dos fotos de dos personajes que quizá algunos de ustedes ya conozcan, pero principalmente quiero hablar sobre los objetivos de desarrollo sustentable, en donde, si bien si no tenemos esta información, si no tenemos estos puntos donde nos marca la ONU, vaya, distintos puntos de los cuales se necesitan para poder llegar a un 2030 para una sociedad sana, para una sociedad sustentable, pues muy difícilmente podríamos ver los retos que tenemos enfrente, ¿no? Sobre qué es el hambre cero, qué significa el fin de la pobreza, qué significa la educación de calidad y sobre en cada uno de los puntos cómo podríamos participar como gastrónomos también, ¿no? Entonces, principalmente podríamos ver que podríamos trabajar en propuestas o en desarrollos para el hambre cero, pero que también nuestras decisiones y la forma de consumo o de producción de nuestros alimentos también impactan en la vida submarina, en la vida de ecosistemas terrestres, en la misma, el uso de la energía, también de la forma en la que producimos nuestros alimentos, pues también hay un gasto energético increíblemente alto, por lo cual si tenemos todos estos datos, si tenemos toda esta información que podríamos encontrar justamente en la página de la ONU, pues podríamos darnos un poquito más de cuenta de los retos o de las cosas que hay por hacer para llegar a estos objetivos. Y por un lado tenemos a Chef José Andrés, que son ejemplos de gastrónomos que han sido ejes de cambio en sus localidades o en su forma de ver el mundo y que han sido ejemplo de manera internacional, ¿no? En este caso, José Andrés fue nominado para un premio Nobel de la Paz siendo gastrónomo. El chef Máximo Bottura, que también tiene distintos proyectos, principalmente en Italia, vaya, donde intenta la integración de personas
con discapacidades a la cocina o actividades relacionadas a la gastronomía, donde también tiene participación en estrategias para el salvaguardar el consumo de algunos productos que son tradicionales o locales también de algunas zonas de Italia, y que son ejemplos, vaya, de muchos que pueden haber en todo el mundo, pero que quizá en este momento sean los más reconocibles para la mayoría de ustedes, en donde podríamos ver esta oportunidad como gastrónomos de ser un eje de cambio, de ser un ejemplo a seguir, de ser alguien con el cual la gente pueda mirar a la gastronomía o al gastrónomo no únicamente como un cocinero, sino como una persona que lleva en sí una responsabilidad para el cambio de una sociedad, ¿no? Por solo mencionar otro ejemplo, tenemos también a Gastón Acurio en Perú, con sus proyectos también sobre el fomento a la educación en algunas zonas de este país, y que si seguimos analizando podremos encontrar distintos ejemplos, distintas personalidades que son gastrónomos, que son respetados por ello y que no por ello los encasillan en una cocina, ¿no? Su forma o su herramienta es la gastronomía, pero la forma en la cual impacta la gastronomía puede ser muchas, y quizá en alguno de nosotros podría estar el próximo eje cambio o el próximo Nobel de la Paz, vaya, teniendo la gastronomía como este eje. Y solo por cerrar, en el Centro de Innovación tenemos distintas visiones, distintas formas de ver el mundo, en donde todo puede iniciar desde una mesa, el análisis consciente de la forma de alimentación, de qué nos alimentamos, cómo llegan estos platillos a la mesa, y tener la importancia de qué es sentarse a la mesa a comer. Es decir, es sentarse a, si bien compartir alimentos, también es sentarse a entablar una comunicación, a entablar un choque de pensamientos críticos, que muchas veces desde una mesa salen distintos proyectos, salen distintas ideas de negocio, salen distintas ideas de fomentar un cambio o de promover una investigación que conlleve a un beneficio para la sociedad. Con esto se pasa a un formato de análisis en donde tratamos de analizar a profundidad una técnica o lo que está pasando en una región cultural o gastronómica de nuestro país, para poder tener un orden y desde ahí poder marcar distintos parámetros para la investigación o para el fomento de distintos consumos de nuestra propia gastronomía. El entablar comunicación directa con los productores, es decir, el no estar al margen, vaya, de lo que nos digan muchas veces las páginas de internet, no estar al margen muchas veces de lo que nos digan otras personas, sino el entablar esta comunicación directa con los productores, es decir, en esta foto que tenemos justamente en la parte inferior, pues es parte de un día de investigación para el método Quiroga desarrollado por Lalo Plasencia, en donde es esta comunicación directa la que conlleva a la identificación y la profundización también de distintos parámetros o problemáticas que muchas veces no vemos y que podrían promover, vaya, de manera eficiente una cultura o una técnica o un ingrediente que muchas veces, si no nos acercamos a ellos, pues no podríamos llegar a conocer, ¿no? Y por último, terminar en una mesa con la información, es decir, con tener a la mesa como como un eje de un discurso, como un escenario, vaya, para fomentar esta investigación, para fomentar el cambio, para fomentar distintas ideas que se tengan, pero que como gastrónomos tenemos esa facilidad de poder tener distintas herramientas para esta presentación, y no solamente un discurso, no solamente una presentación de PowerPoint, sino también en forma de alimentos que marquen justamente a las personas que se sienten en ellos y que también dejen una idea o una semilla para la discusión de estas mismas. Y con todo ello, termino la presentación dejando las redes de SIG México, mis redes y las redes de Lalo para si tienen más preguntas, si tienen dudas, si tienen ideas que quieran darnos, y agradeciendo justamente al equipo del SIG México por todas las aportaciones, por todas las ideas, por todas las risas, por todas las mesas de discusión que hemos tenido, y agradecer también al Comité de IQ Gastronomic por la invitación a esta presentación, que espero que al menos deje una semilla o que al menos deje una idea en todos ustedes para poder cambiar la forma de nuestro consumo, para tener una forma más consciente de ver nuestros alimentos y de la forma en la cual nos alimentamos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.